Bueno, hoy vamos a seguir completando el dibujo. A continuación vendrá el representante permanente militar en Bruselas, que nos dará una visión muy específica desde el punto de vista militar. Esta tarde tendremos una mesa redonda con medios de prensa, que alguno de los ponentes ya ha tenido la delicadeza de acercarse, está ya aquí con nosotros. Y ahora abrimos fuego, pues ya sé que no soy muy original, pero desde luego con una ponencia y con un ponente que nos llena de orgullo que haya aceptado. Ministro, gracias por adelantado. Ha sido cuando Federico me dijo que habías aceptado, pues nos llevamos una gran alegría. Poca presentación necesita, aparte de lo que pone el programa. Ha sido ministro en el Gobierno de España, creo que es lo más importante, y además, que tampoco es secundario, pero es también conocido, fue vicepresidente de la Comisión Europea también durante un considerable periodo. Por lo tanto, ¿quién mejor para hablarnos más, una jornada más o una ponencia más de Europa que el ministro don Joaquín Almunia Mann? Ministro, muchas gracias, estamos deseando escucharte y luego, si te parece, como te comentaba tomando café, la audiencia es muy participativa y creo que eso va a ser lo más enriquecedor. Por lo tanto, si te parece, adelante y muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, general, por invitarme a participar en este curso. Muchas gracias al capitán de fragata Aznar, que fue con quien mantuve los contactos para confirmar día y hora de la participación. Muchas gracias por dejarme hablar ante todos los asistentes a este curso de Europa, que durante muchos años de mi vida, no solo cuando estuve en la Comisión Europea del 2004 a finales del 2014, sino en mi juventud, cuando trabajaba de economista a partir del año 72, durante 3 años en Bruselas. Europa ha sido una pasión y es una pasión para mí, no solo una pasión emocional, sino una pasión racional, porque creo que ahí está nuestro futuro y que Europa ha tenido mucho que ver y muchos elementos positivos que han jugado a nuestro favor en la transición democrática española y en la consolidación de la democracia en España y en abrir perspectivas de futuro para nuestro país. Europa, presente y futuro. Bueno, voy a hablar del presente, me atrevo a hablar del futuro, que siempre es muy complicado. Yo soy economista de formación, por lo tanto, como economista sé que hablar del futuro, hacer previsiones, es un riesgo obligado, pero es un riesgo que a veces se traduce en significativos errores de predicción. Espero que no los tenga yo en lo que les contaré al final. Déjenme 2 palabras para empezar sobre el presente, o el pasado, perdón, antes de entrar en el presente. El pasado reciente de Europa, pasado del siglo pasado, cuando empieza el movimiento europeo a moverse en el año 48 del siglo pasado, para tratar de arreglar los destrozos que las 2 guerras mundiales del pasado siglo habían creado en Europa. El movimiento europeo en el Congreso de La Haya del 48 empieza a hablar seriamente de la integración europea. Eso se traduce el año 50 en la declaración del ministro francés Maurice Schuman, que lanza las ideas básicas del proyecto de integración europea, con el apoyo de Jean Monnet. En el año 51, un año después, se firma el Tratado de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En el 52 fracasa la Comunidad Europea de Defensa, pero en el 57 al final se firma el Tratado de Roma, que crea la Comunidad Europea, que es el precedente inmediato de la actual Unión Europea. Eso es conocido, no me voy a detener en eso. El pasado reciente de la Unión Europea se ha caracterizado por muchas crisis solapadas y crisis profundas. En el 2005 se somete a referéndum en todos los países miembros de la Unión recién ampliada el tratado por el que se creaba una Constitución europea, y ese tratado fracasa porque Francia y Holanda, 2 países fundadores de la Comunidad Europea, votan en contra en sus sendos referéndums. En 2008 empieza la crisis económica y financiera, con algunos antecedentes en el 2007, pero todavía no les dábamos una importancia trascendental.
El otro día en mi casa, ordenando mis carpetas de papeles, encontré una entrevista mía cuando era comisario de Asuntos Económicos y Monetarios en un periódico español, no me acuerdo cuál era, porque estaba en una fotocopia la entrevista, y el titular era la crisis, hablaba en febrero o marzo del 2008, dice, la crisis financiera sí es verdad que tiene sobresaltos y crisis de entidades financieras, pero esperemos poder superarla. Y en septiembre del 2008 quiebra Lehman Brothers, un banco de inversión americano que no era el mayor, y las consecuencias de aquella quiebra en la economía norteamericana tremendas y en la economía europea todavía más graves que en la economía norteamericana. Y eso nos lanzó a una crisis muy profunda que no habíamos conocido como tal crisis desde muchas décadas antes, y las consecuencias son conocidas, recesiones, paro, problemas de acceso a los mercados de financiación de la deuda pública y privada, rescates, etcétera. Unas consecuencias que todavía hoy, en muchos países europeos, seguimos arrastrando. No la hemos superado del todo la crisis financiera. Después de la crisis financiera 2008-2013 vino la crisis de los refugiados, que no hemos resuelto en cuanto al fondo del problema, ni siquiera en cuanto a la respuesta europea del problema, a la llegada de refugiados, al ejercicio del derecho de asilo y refugio, ligado, aunque no es lo mismo, con la llegada de miles y miles de inmigrantes irregulares, y no somos capaces todavía en la Unión Europea de dar una respuesta con una política común de inmigración que cuente con la coordinación y colaboración no solo de los países origen de esa inmigración, algunos de ellos estados fallidos que no pueden hacer grandes cosas por evitar que parte de su población salga de la peor manera posible, huyendo de la situación en la que viven allí, en sus países de origen, pero entre nosotros, entre los 27 países de la Unión, tampoco logramos ponernos de acuerdo sobre cómo afrontar una verdadera política común de inmigración. Luego vino el Brexit. En 2016, referéndum británico, el 52% de los votantes en aquel referéndum votan a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hace escasos meses se ha culminado definitivamente la salida, con el abandono ya definitivo del mercado interior por parte del Reino Unido y con dificultades todavía de aplicación de algunos aspectos de ese acuerdo, y en particular muchas dificultades para que los firmantes británicos reconozcan lo que firmaron en el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, territorio parte del Reino Unido, pero con unas relaciones evidentes con la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, miembro proeuropeo de la Unión Europea, y ese protocolo se están dando prórrogas. La última me parece que es de 3 meses, para ver cuándo se puede empezar a aplicar, pero los británicos arrastran los pies y eso puede generar un conflicto en Irlanda de nuevo, en Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, conflicto que dio lugar durante 40 años por lo menos, casi 40 años, a terrorismo, muertes, violencia de mucho tipo, fractura de la sociedad, etcétera. Después del Brexit, cuando todavía no estaba resuelto, llegó Trump, y Trump supuso un giro copernicano a la forma en que Estados Unidos veía la relación transatlántica, tanto en materia económica, relación con la Unión Europea y con los principales países europeos, como relación en materia de defensa y seguridad con la Alianza Atlántica. Trump desacreditó a la Alianza Atlántica, luego corrigió más o menos sus palabras, pero nunca mostró una visión positiva de la Alianza Atlántica, de la relación transatlántica en materia de defensa y seguridad. Consideró que la Unión Europea, en declaraciones públicas, era un adversario y se dedicó solo a tratar de cultivar buenas relaciones con los 2 países europeos que en estos momentos figuran en el lado negro
de lo que sucede en la Unión Europea desde el punto de vista del respeto a las libertades y a las reglas básicas del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria, que son Polonia y Hungría. Han subido en muchos países europeos los populismos que no suelen compartir reglas básicas de nuestras democracias parlamentarias y, sobre todo, del sistema de democracias liberales. Orbán, el primer ministro húngaro, ha declarado en más de una ocasión que él es partidario de la democracia iliberal, lo cual es un oxímoron. No es posible una democracia que no respete las libertades básicas y no es posible el respeto de libertades y derechos básicos si no se vive en una democracia. Y no solo hay populismos, que ahora diré que están en regreso en algunos países, lo cual es buena noticia, sino que hay una desconfianza, una sensación, lo que dicen los franceses, de malaise, de malestar, respecto de los representantes de los ciudadanos en nuestras democracias. Ha caído la confianza, ha caído la conexión, la empatía entre muchos ciudadanos y sus representantes votados por esos mismos ciudadanos, ha caído la confianza en la propia Unión Europea y en sus instituciones. Es verdad que ahora se está recuperando. El último Eurobarómetro, que son las encuestas que cada 1 o 2 veces al año encarga y publica la Comisión Europea, el último Eurobarómetro de marzo de este año, de hace 3 meses, 4 meses, revela un aumento de la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea como tal, en sus instituciones en general. Hemos llegado a un punto de confianza, recuperando terreno, que se sitúa al mismo nivel que la confianza del año 2008, es decir, la confianza que mostraron los eurobarómetros en el momento en que se iba a producir o se estaba produciendo, no me acuerdo de qué mes era el Eurobarómetro 2008, se estaba produciendo el inicio de la crisis financiera, que fue la crisis financiera la que provocó una caída fuerte de la confianza. Por lo tanto, ese es el momento en que llegamos al presente. Crisis todavía no suficientemente resueltas, salida de Gran Bretaña, ahora, como diré rápidamente luego, recomposición de la relación transatlántica con el nuevo presidente norteamericano, con Biden, que acaba de hacer una visita a Europa muy positiva, y otra crisis como consecuencia del COVID, esperemos que dure menos, pero ha sido una crisis muy aguda en España y en la inmensa mayoría de los países europeos. Ayer la Comisión Europea ha publicado previsiones económicas. Ya he dicho antes que, como economista, tengo mis dudas sobre el grado de confianza que debemos tener con lo que dicen las encuestas, porque la opinión de los encuestados es volátil y puede cambiar en 3 meses por hechos que no sabemos cuáles serán. Por lo tanto, pero las previsiones económicas son buenas para este año y para el próximo año. Las ha elevado, sobre todo para este año, la Comisión Europea a la vista de cómo estaban recuperándose o están recuperándose nuestras economías. Es verdad que la variante Delta puede que dentro de un mes o dentro de mes y medio influya a la baja en otras encuestas o en otros ejercicios de previsiones económicas. Pero bueno, estamos ahí. ¿Cuáles son las luces del presente de la Unión Europea? Yo creo, y no me voy a detener mucho en ella, luego podemos hablar en el debate, la fortaleza del proyecto europeo. Ahora se utiliza mucho el concepto de resiliencia, la capacidad del proyecto europeo de responder a un shock, a un choque, tratando de ponerse cuanto antes en una posición como la que tenía en el minuto anterior a la producción de ese shock, de ese choque. Esa resiliencia del proyecto europeo se ha visto en la respuesta rápida y firme que esta vez la Unión Europea ha dado a la crisis económica derivada del COVID y a la crisis sanitaria derivada del COVID. Ha sido una respuesta mucho más rápida y mucho más contundente de la que fuimos capaces de dar en 2008. De la crisis nos pilló sin hacer un diagnóstico claro de cuáles eran las causas, cuáles eran los canales de transmisión de los efectos
del origen de la crisis en Estados Unidos hacia las economías europeas, nos pilló con una zona euro que no tenía suficientes instrumentos de respuesta, etc. Ahora estamos mejor, claramente mejor. Van a empezar a llegar dentro de muy poco los primeros envíos de fondos derivados del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que nos van a ayudar a países como España o Italia u otros, pero España e Italia los más beneficiados en ese reparto de recursos, nos van a llevar recursos adicionales para inversiones y para acomodar las reformas necesarias, mucho más importantes en cantidad y en calidad de los objetivos y de las prioridades de lo que han supuesto para nosotros, que han supuesto mucho y para bien, los fondos de cohesión y los fondos estructurales. Y a su vez, la Unión Europea ha reaccionado bien, con contundencia y con cohesión entre nosotros al choque negativo del Brexit. En la negociación del Brexit no nos hemos dividido, hemos mantenido una posición coherente y unida hasta el final, lo cual ha sorprendido mucho a los británicos, que desde hace varios siglos tienen como uno de los ejes de su política respecto al continente europeo dividir a los europeos para ser ellos más fuertes. Esta vez no han logrado dividirnos, mientras que, para su desgracia, quizás para la nuestra también, el Reino Unido no está tan unido como estaba antes del referéndum del Brexit, por Irlanda, por Escocia y por la situación interna política que tiene el Reino Unido bajo el gobierno de Boris Johnson. Y nos ha unido también Trump. La reacción de los europeos ante las invectivas que lanzaba Trump contra la Alianza Atlántica y contra la Unión Europea han sido reacciones conjuntas, han sido reacciones firmes. Hemos sufrido, todavía sufrimos algunas consecuencias en términos de subida de aranceles, etcétera, pero espero que con la administración Biden las cosas se vayan recuperando y volvamos a la situación positiva que teníamos hasta el último día del mandato de Obama y con muchos presidentes anteriores de uno y otro signo en Estados Unidos, por cierto. Bueno, la economía se recupera, como he dicho, con bastante rapidez. En España este año vamos a crecer el 6 y pico %, según las previsiones de la Comisión Europea, pero hay economistas españoles que dicen que para final de este año, claro que no han tenido en cuenta la variante Delta, podremos estar creciendo a un ritmo del 9%. Hemos perdido casi 11 puntos de Producto Bruto en 2020 como consecuencia del primer año de la pandemia. Esperemos que por lo menos al final del 2022 hayamos superado aquel nivel que teníamos en marzo del 2019 en términos de PIB. Esperemos que eso se traduzca en recuperación de los empleos perdidos y en apertura de nuevas oportunidades para todas las generaciones jóvenes, en particular, los más dañados por estas crisis, desde todo punto de vista, pero también mujeres, para las cuales las pérdidas de empleo y el aumento de paro en este año y medio de crisis de pandemia, las mujeres han tenido peores resultados todavía que los hombres en el mercado de trabajo, y esperemos que también los sectores más débiles de nuestra sociedad, muchos de los cuales inmigrantes, pues se recuperen lo antes posible también en sus niveles de renta, en sus niveles de empleo, y un empleo, si es posible, de calidad. Los populismos empiezan a retroceder, como he dicho. Ha habido recientemente unas elecciones regionales en Francia. El Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, ha tenido muy malos resultados, muy por debajo de las expectativas, y vamos a ver qué pasa en las elecciones presidenciales del año que viene, donde nos jugamos mucho todos los europeos. Si Francia tuviese una presidenta populista, euroescéptica y con rasgos que ella intenta camuflar, no sé si por convicción, me temo que más por intereses de no perder votos que por convicción, pero en todo caso intenta camuflar. Pero si esa presidenta llega al Elíseo en Francia, Europa entera va a sufrir, no solo los franceses, sino todos los europeos sufriremos. Han retrocedido antes que en Francia en Holanda, que es otro país que tenía un partido populista muy fuerte, ahora tiene dos, pero no han tenido buenos resultados en las últimas elecciones. Ha retrocedido en Italia, donde las posiciones de Salvini, el líder de la Lega,
se han moderado mucho por su propio interés electoral y Salvini forma parte del actual gobierno italiano, pero no influye como influía cuando estaba en la batalla contra Europa, la batalla contra aspectos importantes de la democracia italiana, etcétera, etcétera. Y hay una cita importante, ahora en septiembre, final de septiembre, que es Alemania. En Alemania, el partido de la extrema derecha, Alternativa por Alemania, ha estado muy bien situado en algunas elecciones regionales, en algunos Länder, y muy bien situado en los sondeos, pero ahora está muy bajo, ha caído más o menos a la mitad del apoyo que se le suponía en sondeos de hace un año, y si no influye en el próximo gobierno alemán, gane quien gane, sea cual sea la coalición, eso será una muy buena noticia para los alemanes, desde luego, y para todos los europeos también. Esos son los elementos positivos. No está todo arreglado, ni mucho menos, como luego diré al hablar del futuro, pero el presente hoy en Europa es mucho mejor que la situación europea el día 1 de la pandemia, en marzo del año pasado, e incluso en una serie de aspectos es mucho mejor que el que tenía la Unión Europea al salir de la crisis financiera allá por 2013, donde la mayoría de los países europeos superaron ya la crisis. Las sombras de la situación europea, hoy, yo creo que son todavía las consecuencias del Brexit. Gran Bretaña es un país muy importante y Gran Bretaña es un país que necesita tener buena relación con los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con sus antiguos socios, y nosotros, como europeos, aunque desde algún punto de vista nos podamos sentir más tranquilos porque no está el Pepito Grillo británico tratando de frenar decisiones muy importantes en el Consejo, pero a nosotros nos interesa mucho mantener una relación buena, positiva, constructiva y de cooperación con el Reino Unido por muchas razones, no solo económicas, también políticas, estratégicas. El Reino Unido es una gran potencia defensiva. No me atrevo a hablar de defensa en este curso, delante de los organizadores y de muchos de los asistentes. No es mi especialidad, pero es evidente que es una gran potencia. Es una gran potencia diplomática. Tiene una enorme influencia diplomática en áreas del mundo donde otros países europeos no estamos bien representados o bien relacionados. No conocemos bien zonas del mundo que ellos han conocido porque las tenían integradas en su imperio británico. Por lo tanto, nos interesa mucho el que esa relación después del Brexit no se envenene, no se enquiste, sino que se funde en bases sólidas de cooperación y de colaboración. Sigue presente en Europa, a pesar de la salida de los británicos, la dificultad para tomar decisiones importantes. Antes podíamos echar la culpa a los británicos en decisiones que requerían unanimidad o una mayoría muy amplia. Hoy ya no están los británicos, pero sigue habiendo dificultades para tomar determinadas decisiones. Ahora, quienes más dificultades nos crean son los países de Visegrado, los dos países a los que me he referido antes con gobiernos populistas, que son Polonia y Hungría, pero también los otros dos países del grupo de Visegrado, la República Checa y Eslovaquia, que en aspectos que a nosotros nos parece fundamental que la Unión Europea avance en tiempos como los actuales, ellos mantienen su dificultad. Y no solo por el hecho de que 3 de esos 4 países, con la excepción de Eslovaquia, que sí está en el euro, los otros 3 ni están ni quieren estar en la zona euro, pero bueno, eso es su problema más que el nuestro, hablando sinceramente, pero en temas como la política de inmigración, a la que antes decía no hay política común de inmigración, los países de Visegrado son el obstáculo principal, sin ninguna duda. En políticas que vayan más allá de lo que ya es competencia de la Unión Europea, van a poner dificultades o están poniendo dificultades, y en un aspecto fundamental que liga con otro de los problemas que tenemos, que es crisis en nuestras democracias, no solo en Europa, pero desde luego también en Europa, y no solo crisis derivadas del populismo, sino crisis derivadas de esa falta de confianza de los ciudadanos con los representantes que ellos mismos eligen, de esa desafección,
de esa tendencia a que cada uno se busca su solución sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos sobre los demás, esa crisis de las democracias parlamentarias que les lleva a una crisis en el sistema de partidos, con una gran polarización política, pero a la vez con una aparición de nuevas fuerzas políticas que son muy difíciles de clasificar y de integrarse en coaliciones que son necesarias en democracias parlamentarias donde no hay mayoría absoluta. Eso nos lleva a gobiernos nacionales con dificultades también, a su vez, para tomar decisiones, para afrontar reformas que son necesarias, para convencer a los ciudadanos de las políticas que quieren llevar a cabo, y los gobiernos débiles, los gobiernos frágiles, los gobiernos inestables, son gobiernos que todavía desconciertan más a los ciudadanos. Es una paradoja. En democracia podemos entender perfectamente que los ciudadanos votan pensando en quién es o cuál es su opción preferida, pero no tienen por qué pensar ellos de cuál va a ser el resultado agregado de todas las opciones en términos de votos y de preferencias electorales del resto de los ciudadanos. Eso es responsabilidad de los políticos, pero si los políticos no están muy convencidos de lo que tienen que hacer y no están muy dispuestos a llegar a un acuerdo con los que piensan diferente en unas políticas o en otras, hacen gobiernos de coalición débiles, frágiles, trasladan incertidumbres e inquietudes a la opinión pública y a la vez pierden eficacia en los resultados de sus decisiones. Y esa pérdida de eficacia en los resultados que se obtienen gracias a la acción política en muchos de nuestros países y en la Unión Europea genera a su vez más desconfianza. Es una especie de círculo vicioso que hay que corregir con ideas, con visión política, con capacidad de explicar esa visión política y con capacidad de llegar a acuerdos cuando los ciudadanos eligen parlamentos fragmentados y no mayorías absolutas. Ese es un problema que tenemos en Europa, no solo en la Unión, sino también en muchos de nuestros países. Y estamos en España y también lo tenemos en España, lo vemos todos los días. Sombras. Democracias en crisis, dentro y fuera de la Unión Europea, a nivel nacional y en la Unión Europea, dificultad para tomar decisiones y consecuencias del Brexit y de otras crisis no suficientemente resueltas. En muchos casos sí abordadas, pero no resueltas todavía. El futuro. Hay una conferencia sobre el futuro de Europa, que ha empezado a funcionar, con un año de retraso, pero empezó a funcionar en mayo de este año. Conferencia sobre el futuro de Europa, que hay una asamblea que va a debatir sobre el futuro de Europa, compuesta por 440 y tantas personas, algunos representantes de los gobiernos nacionales, de los Estados miembros, otros representantes de parlamentos nacionales, representantes del Parlamento Europeo, representantes de la sociedad civil, interlocutores sociales, ONGs, sectores de la sociedad civil que tienen capacidad de articular su representación y tienen representantes directos allí. Por supuesto, en España también hay representantes de las comunidades autónomas a través del Comité de las Regiones. Y luego está habiendo miles y miles de debates y discusiones en conferencias, en seminarios, asambleas, en debates abiertos, lo cual, siendo cartesiano, es muy difícil esperar de esa conferencia, que tiene que finalizar sus trabajos en mayo del año que viene, dentro de menos de un año. Lleva 3 meses funcionando y le queda menos de un año para acordar sus conclusiones. Es muy difícil esperar grandes soluciones listas para ser asumidas por los gobiernos y las instituciones europeas y para aplicarlas. Es muy difícil. Yo no estoy en ese bando de los que creen que de allí va a salir una nueva Constitución europea y una Europa totalmente distinta al día siguiente. No, yo creo que no es lógico tener esas expectativas. Mi recomendación siempre que hablo de esto, en estos últimos meses, es mantener moderadas las expectativas de lo que vaya a salir de esa conferencia, pero valorar en lo que supone el hecho del debate sobre Europa. Hemos dicho tantas veces, con razón, Europa es muy complicada, lo hablamos esta mañana, Europa es muy compleja, es
muy difícil entender. A mí me dijo Romano Prodi, que era presidente de la Comisión Europea, antes primer ministro italiano y después también lo fue, pero Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, cuando yo llegué allí a la Comisión en el año 2004, me preguntó qué tal me iba en Bruselas, si había encontrado pisos, si venía mi mujer, si no, tal. Y le dije, no, Romano, no te preocupes, yo estamos mirando pisos, estoy muy bien, conozco Bruselas, conozco mucha gente aquí. Y le dije, bueno, pero claro, en eran las primeras semanas de estar allí, íbamos camino del hemiciclo del Parlamento Europeo y le dije, pero Romano, claro, entender todo lo europeo en 3 semanas o en un mes es muy complicado. Estoy en fase de aprendizaje todavía y espero que en pocos meses ya esté a punto. Y me dice, no te preocupes, yo soy presidente de la Comisión desde el año 99, llevaba 4 años ya de presidente, y todavía no, hay muchas cosas que no entiendo. Es muy complicado esto de Europa, y es así. Pero si nos preguntamos qué conocemos nosotros de las interioridades, de cómo funciona la política, las instituciones, en cada uno de nuestros países, empezando por este, pues también es muy difícil de entender. No se puede entender todo, no hay que aspirar a eso, hay que aspirar a que nos cuenten los que se supone que entienden mucho más que nosotros, que nos cuenten de qué va la cosa. Cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos en marcha, por qué no se ha tomado, por qué sí se ha tomado determinada decisión, qué consecuencias tiene. Y para eso no podemos contar solo con Bruselas, ni con la conferencia sobre el futuro de Europa. Para eso hay que contar con los que están allí, los que entienden, porque llevan tiempo allí, los que empiezan a entender, que en lo que empiezan a entender no lo pueden contar, pero hay que contar también, por supuesto, con medios de comunicación, con líderes de opinión, con los responsables políticos de cada uno de nuestros países, con los parlamentos de cada uno de nuestros países, con los interlocutores sociales, con la sociedad civil que va allí, que es consultada, que participa en las deliberaciones o expone por lo menos sus opiniones antes de que se tomen decisiones. Hay que contar con las comunidades autónomas, con muchos alcaldes y responsables municipales que también están en contacto con sus colegas. Es un proceso permanente de mejorar el funcionamiento de la democracia, porque eso va a mejorar nuestra sintonía y nuestro entendimiento con la Unión Europea, y para eso esta conferencia está sirviendo ya. Y yo formo parte ahora de un grupo de trabajo que preside Van Rompuy, el antiguo presidente del Consejo Europeo y antiguo primer ministro belga. Estamos haciendo un documento que nos ha pedido el Comité de las Regiones Europeo sobre la democracia europea. Y entonces, Van Rompuy nos repite siempre en cada reunión, tranquilos, vamos a hacer las propuestas, pero lo que vamos a proponer para mejorar el funcionamiento de la democracia, entre otras cosas, es que este ejercicio de debate no sea solo una experiencia única que acabe en mayo del 2022, sino que cada X tiempo haya iniciativas de este tipo, porque hace falta reanimar. Es imposible que el corresponsal de televisión o de un periódico o de una asociación que están allí en Bruselas nos cuenten todo lo que pasa cada día en Bruselas y nos den una visión que nos permita distinguir lo accesorio de lo fundamental, y lo que va mal y lo que va bien es una avalancha de información que luego, cuando llega aquí, además recibe otro recalentamiento por parte de los medios nacionales o de las cadenas de transmisión de información nacionales, que a su vez pueden distorsionar. El ejemplo más claro de distorsión es cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 acaban un Consejo Europeo, que ahora, desde la crisis económica hasta ahora, se celebran cada 3 meses o incluso con más asiduidad. ¿Y de qué hablan en la rueda de prensa? Que dan inmediatamente, al finalizar la reunión, pues ellos suelen contar, ellos o ellas, suelen contar lo que les ha ido bien desde el punto de vista de sus posiciones de partida, y se lo apuntan. Dice, esto ha sido mi éxito, porque el Consejo Europeo ha decidido tal o cual, y critican a los demás, no a ellos mismos, que forman parte del órgano, critican a los demás por qué ha ido mal lo que ha ido mal. Y luego muchos de los periodistas que están allí en la rueda de prensa le preguntan por temas europeos ligados a lo que ha pasado en aquel Consejo Europeo, pero luego le preguntan por otras cosas que no tienen que ver, que se las pueden preguntar cuando esté aquí
en la Moncloa Pedro Sánchez o cuando esté en su palacio presidencial el primer ministro portugués o quien sea. Bueno, eso es problemas de comunicación. El otro día hubo un debate en el Parlamento Español, en el Congreso. Se mezclaron dos cosas, por desgracia. La información del presidente de Gobierno sobre los dos últimos consejos europeos, que hablaron de las vacunas, hablaron de la situación con la nueva administración americana, hablaron de los conflictos que tenemos dentro de Europa y fuera de Europa, y se mezcló aquello con otro debate que era sobre los indultos. Bueno, ¿de qué supimos nosotros de los dos consejos europeos del debate parlamentario? Salvo que hayamos tenido tiempo, yo no lo he tenido, de leernos el diario de sesiones en la intervención inicial del presidente de Gobierno, dando cuenta de lo que había pasado. En lo demás no salió, que yo sepa, ni una sola línea sobre los consejos europeos. Ahora mismo, una periodista, y lo siento por ella porque le he dicho que no le respondía, llegó aquí, tendencias geopolíticas, ¿hacia dónde va Europa? Y me pregunta, una pregunta sobre los indultos. Y le he dicho, pues mire, yo encantado de hablar de eso, pero otro día. Hoy vengo a hablar de Europa, del presente y del futuro, y vamos a concentrar el mensaje. Bueno, el futuro de la democracia, ya me he referido a él, se va a debatir en esta conferencia, pero es un tema mucho más profundo que no se va a resolver en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y sí me gustaría que la relación, la vinculación entre la crisis de la democracia que estamos viviendo, la estamos viendo con mayor o menor intensidad y gravedad en unos países o en otros, pero la estamos viendo prácticamente en todos los países europeos y fuera de Europa. Y los problemas del proyecto europeo, del futuro del proyecto europeo, no son cosas aparte, están ligados. El futuro de la Unión Europea se pone claramente en riesgo si el funcionamiento de las democracias parlamentarias, de las democracias representativas, se desgasta, empieza a acusar vicios que no es capaz de superar, si empieza a abundar la relación de distancia, la sensación de distancia entre los ciudadanos y el proyecto europeo, no digo sobre una institución u otra, sino del proyecto europeo, del proyecto de integración, cuáles son sus objetivos, cuáles son las ventajas y también cuáles son los riesgos que correríamos si abandonamos el proyecto europeo. El futuro de la democracia y el futuro de Europa están ligados. Y eso sí creo que se puede argumentar y que se puede concluir una explicación de por qué hay que cuidar el futuro de la democracia, que no se cura por sí mismo, hay que corregir los problemas que estamos teniendo, y el futuro de la integración europea, que tampoco se cura por sí mismo, que no es una máquina que vaya a seguir funcionando, a las máquinas se les acaba la electricidad del motor o se les acaba la pila, si son máquinas sin cables para enchufar. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre eso y es una magnífica oportunidad el que la conferencia sirva para eso, pero no fiarlo todo a la conferencia. Otro debate importante para el futuro de Europa, que no sé si se ha hablado hasta ahora en el curso, la autonomía estratégica. De la autonomía estratégica de la Unión Europea, de la necesidad de que la Unión Europea se dote de una visión y de unas estrategias para reforzar nuestra capacidad de decidir como europeos, nosotros mismos, aquello que responde claramente a nuestros intereses, a nuestras prioridades y que es conforme con nuestros valores como europeos. Esa autonomía estratégica durante unos cuantos años se ha interpretado exclusivamente en términos de defensa y seguridad, que es muy importante, pero no es lo único. En estos momentos la autonomía estratégica se puede definir, y lo siento si no es una definición perfecta, pero es la que se acomoda más a como yo la veo, a la capacidad de defender nuestros valores y también nuestros intereses, con visión estratégica. Cuando hablamos con los chinos, entre otras muchas cosas, nos dicen de forma educada que están impresionados con nuestra ausencia de visión estratégica como europeos, con la ausencia de visión estratégica de la Unión Europea como tal. Ellos piensan
a medio y largo plazo sobre todo, y para ellos el medio plazo es para lo que nosotros sería el larguísimo plazo. Los Estados Unidos siempre han tenido una preocupación, una reflexión y una definición de sus prioridades y de sus políticas en términos estratégicos, nosotros no. Pero ahora, en el siglo XXI, con la crisis del orden internacional, la crisis de gobernanza global, con los peligros y riesgos que está corriendo el multilateralismo, con las decisiones unilaterales de países importantes y algunos menos importantes para sancionar a los europeos, a veces a un gobierno, a veces a unos determinados líderes políticos, a veces a empresas, sanciones unilaterales frente a las cuales no estamos preparados para responder porque no habíamos pensado en eso. Pensábamos hasta hace poco que nosotros exportábamos nuestros valores, nos hemos dado cuenta de que los valores que nosotros consideramos universales no son tales para más de la mitad de la población del mundo, empezando por China. Pensábamos que exportábamos bienes y servicios de la vieja economía analógica y no pensamos suficientemente, o no pensamos casi nada, sobre la enorme importancia de poder ser capaces de decidir en función de nuestros intereses, con estrategias propias, la economía digital, las grandes plataformas tecnológicas, la reacción ante los ciberataques, qué hacer ante los desarrollos de la inteligencia artificial, qué hacer como europeos. Todo eso nos ha situado, como la fábula aquella del rey está desnudo, en el mundo del siglo XXI, en un mundo global que se parece cada vez menos al mundo bipolar o incluso al mundo multipolar que imaginamos en el 89 con la caída de la Unión Soviética y con el final de la Guerra Fría, etcétera. Para el mundo del siglo XXI, con dos grandes superpotencias, Estados Unidos, que ya lo era, y China, que no lo era, con otros actores relevantes que poco a poco van a ir ganando dimensión económica y dimensión demográfica, por lo tanto influencia, con los que no contábamos. Pensábamos que ellos nos iban a comprar lo que nosotros vendíamos y pensábamos que todos ellos iban a integrar en su concepción del mundo y en su concepción de la vida pública y de la organización del Estado y de la sociedad los valores que consideramos nuestros, que son los valores de la Unión Europea y de todos los países miembros de la Unión Europea, porque sin asumir esos valores no podríamos ser miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, la idea del soft power está muy bien, pero el contenido del soft power en el siglo XXI es muy diferente al que fue definido, no me acuerdo si era por los años 80 o por ahí, por un profesor de Harvard, Joseph Nye, que es el dueño de ese concepto, que se ha utilizado después hasta la saciedad, hasta hace poco, en que ahora se habla del poder de las grandes plataformas digitales, no se habla del soft power de unos gobiernos, de unas instituciones, de la Unión. Es más importante lo que decidan cada uno de ellos, y a veces se ponen de acuerdo, las grandes plataformas que no son europeas, que son americanas, y es muy importante lo que ya deciden en su ámbito, y es posible que en el futuro quieran decidir también en nuestros ámbitos, las grandes plataformas chinas, que existen, pero que de momento, primero porque la mayoría de nosotros no sabemos chino, y segundo porque están más concentradas en su área de influencia, pero por ejemplo Huawei, esa ha salido ya del área de influencia exclusivamente china o asiática, y Huawei es conocida en Estados Unidos y en Europa por su capacidad tecnológica, pero también por los riesgos que implica esa capacidad tecnológica. Futuro económico. Depende de cómo defendamos nuestros intereses en este mundo, depende de qué papel seamos capaces de jugar como Unión Europea ante ese duopolio, diría en términos de competencia, que fue mi última responsabilidad en Europa, Estados Unidos y China. ¿Qué papel jugamos ahí? Hemos visto una reunión del G7, se ha reunido el otro día en Reino Unido. El G7 fue el núcleo informal, pero realmente poderoso, en el que se reunían las 7 grandes potencias del mundo.
Bueno, hoy el G7 representa todos unidos, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, menos del 50% del PIB mundial. Y lo que dice el G7 es importante, pero no es decisivo. Lo decisivo tiene que venir de plataformas donde también esté la otra parte del mundo. China, no solo China, pero China como líder de esas emergencias que surgieron en el último cuarto del siglo pasado, o que resurgieron en el caso de China, porque en los siglos anteriores, hasta el 19, China era la mayor economía del mundo, y lo va a ser otra vez dentro de poco, y tiene una influencia creciente y un dinamismo y una asertividad, que se dice, no sé si existe en el diccionario de la lengua española, pero ahora se usa mucho, viniendo del inglés. Primero la conocí en el inglés y ahora se usa mucho también, pero China está más asertiva y, por cierto, el presupuesto de que el desarrollo económico, el crecimiento económico en China iba a traer consigo una expansión de las libertades, por desgracia no se está demostrando cierto. El régimen de Xi Jinping, en algunos aspectos, en la gestión de la economía ha aprendido casi todo de cómo funcionan las economías de mercado, cuando funcionan bien, pero en lo político es un sistema político que es más duro del que existía hace 15 años. Por lo tanto, tenemos que tener voz en ese duopolio, en esa reunión de los dos grandes del mundo. La Unión Europea puede hacerlo si vamos unidos y tenemos que unirnos, pero no solo por el hecho de unirnos, tenemos que unirnos en torno a estrategias, a prioridades y a valores, en algunos casos definidos. En lo económico estamos mejor, más integrados. La zona euro ya no está en peligro, como lo estuvo al principio de la crisis financiera, pero en acción exterior, nuestro alto representante europeo, Pepe Borrell, pues no se cansa de decir que hay que utilizar más el lenguaje del poder y que hay que superar la ineficacia que suponen las decisiones por unanimidad en cualquier tema que tenga que ver con la acción exterior de la Unión Europea, etcétera. Tenemos que resolver una serie de barreras o de obstáculos para poder tener esa voz. Tenemos que resolver bien cómo afrontar el desafío que nos plantean las plataformas tecnológicas y todo lo ligado a la digitalización. Hay un libro que se publicó hace 2 años aproximadamente, no me puedo acordar el nombre de la autora, es un libro que se ha citado mucho, está traducido aquí al castellano, El efecto Bruselas. Y esta idea de que Bruselas, la Unión Europea, es un poder regulador y que cuando regulamos para nosotros exportamos también regulación a buena parte del resto del mundo, porque no solo es importante nuestro mercado interior, sino la relación entre nuestro mercado interior de 27 y las relaciones con otras economías. Y ese efecto Bruselas de capacidad de exportar regulaciones, no copiarlas, pero exportar las bases, los fundamentos y las técnicas de regulación, tuvo un éxito con la protección de datos, pero tiene sus límites también. En este momento contamos todavía con otro poder importante, y soy consciente de ello porque fui responsable de eso en los últimos 4 años de mi vida en Bruselas, la política de competencia, la lucha contra los monopolios, los abusos de posición dominante en el mercado, contra los cárteles, contra fusiones que limiten la competencia, y eso ha sido y es extraordinariamente potente en Europa. La Comisión Europea es la autoridad de competencia más respetada por el conjunto del mundo, por el resto del mundo. Muy respetada. Pero con las grandes plataformas tecnológicas ha llegado a la conclusión hace unos meses, en diciembre del año pasado, que hace falta añadir a las decisiones de prohibir una fusión o de prohibir determinadas prácticas abusivas de compañías como Google o Apple o Facebook u otras, hace falta complementarlo con regulación. Y tenemos en este momento 2 iniciativas legislativas extraordinariamente importantes, que además son reglamentos. Cuando se aprueben serán de aplicación directa para todos. Una que regula el funcionamiento de los mercados digitales,
y otra que regula los contenidos de los servicios digitales que circulan a través de las grandes plataformas o de otras redes que nos llegan. Temas extraordinariamente importantes, pero que requieren regulación. Hacía muchos años, desde la liberalización ligada a la supresión de los grandes monopolios de Estado, no se había utilizado la regulación europea para entrar en estos temas de funcionamiento de mercados. Ahora se usa, lo usamos, y está por ver, y ahí depende también de nuestra fuerza en la acción exterior, si con una administración tan amigable como puede ser la de Biden en estos primeros meses para con los europeos, está por ver si esa regulación va a tener efecto en la regulación que también intenta llevar a cabo Estados Unidos, con una situación más complicada para ellos, porque el Senado, con la situación de 50-50 y la exigencia de 60 votos para aprobar leyes en Estados Unidos bajo la actual composición del Congreso americano, pues ellos van a tener más dificultades que nosotros probablemente en aprobar las legislaciones que empiezan a proponer, pero está por ver si van a interpretar nuestra regulación como un apoyo para algo que también les preocupa, que es el poder de las grandes plataformas digitales, o si lo van a interpretar, como lo interpretaba Trump, como un ataque a las grandes compañías americanas, contra las que, por cierto, se está querellando hoy o ayer, porque le han anulado los contenidos de sus tweets. Y vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos. Esa es una batalla fundamental donde nos vamos a jugar una parte de nuestra influencia en ese juego entre las grandes potencias globales. China, a su vez, que copió casi literalmente la legislación sobre competencia europea hace 15 años aproximadamente, ahora está actuando contra sus plataformas digitales. Está actuando contra Alibaba y contra el creador y presidente de Alibaba, contra Ma, por razones del funcionamiento de sus mercados digitales, que también les interesan, pero también porque Ma, el líder de Alibaba y de una fintech y de otras empresas importantes, pues no es muy partidario de Xi Jinping. Y entonces ahí mezclan la actuación de competencia con la actuación puramente política. Pero es una batalla muy importante. Tenemos una batalla muy importante no solo en la digitalización, sino en el cambio climático, y ahí estamos bien equipados. Ahí nos pone pegas Polonia, gran productor de carbón, pero yo creo que ahí, digamos, la batalla para que Europa mantenga una posición unida, firme, en la reunión que va a haber en otoño en Escocia del COP26 y en las futuras decisiones que hay que ir tomando para llegar en 2050 a una economía neta cero en emisiones de carbono, creo que ahí estamos bien equipados. Y acabo ya. ¿Qué va a pasar con la evolución de la economía, de las ideas económicas? En Europa tuvimos austeridad, en Europa sufrimos excesos de austeridad económica, sobre todo en algunos países, entre los cuales está España, pero el más perjudicado es Grecia, por supuesto. Ya no se lleva la política de austeridad fiscal que estaba en la agenda en el lugar número 1 en 2010, ya no se lleva, y no se lleva primero porque se han analizado los efectos negativos contraproducentes de aquellos excesos de ajustes presupuestarios y de austeridad fiscal, y también porque la situación de los mercados de deuda es muy diferente. Hoy endeudarse a coste cero o casi cero está a disposición de muchos países, desde luego de España, incluso de Grecia en la situación actual, incluso de Italia en la situación actual. ¿Por qué? Pues porque hemos vivido una época sin inflación, con tasas de inflación bajísimas, por debajo de los objetivos, y también porque la política monetaria del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales, a la vista de esos riesgos prácticamente inexistentes de inflación, está siendo una política monetaria expansiva. El Banco Central Europeo en el mercado secundario nos compra deuda pública a España. La cartera de deuda pública española que tiene ya en su balance el Banco Central Europeo
no me acuerdo si es el 30 o el 40% del total de la deuda pública española emitida hasta ahora y vigente todavía. En el caso de Grecia, los datos que yo he visto, no son de hoy, pero eran de hace 2 o 3 meses, los últimos datos, el Banco Central Europeo le estaba comprando a Grecia más deuda de la que Grecia estaba emitiendo y le había comprado un porcentaje altísimo del total de la deuda pública griega en circulación en los mercados. Claro, ¿eso va a ser eterno? No. ¿Va a ser el cambio de política monetaria, va a llegar mañana? Tampoco. Mientras no haya inflación o no haya riesgo de una inflación por encima de los objetivos, el Banco Central Europeo no va a cambiar la política. Por mucho que el presidente del Bundesbank alemán diga que sí, no la va a cambiar, pero algún día habrá cambio de política monetaria, algún día habrá subidas de tipo de interés como consecuencia de la subida de la inflación y de cambios en la política monetaria. Es inevitable, eso pasa. Los ciclos en economía nadie ha logrado eliminarlos. Vienen a veces más duros, a veces más suaves, pero siempre vienen y hay que estar preparado para eso, hay que estar preparado en cada uno de los países. No podemos pensar que nuestro endeudamiento, que ahora está creciendo y no tengo nada contra el crecimiento de la deuda ahora, que es necesaria, imprescindible casi, pero algún día hay que hacer frente a esa deuda, sobre todo el día en que los bancos centrales, el Banco Central nuestro, el europeo, no siga comprando deuda en los mercados secundarios. Eso nos va a suponer no solo más coste de emisión, sino también que pueda volver a aparecer la famosa prima de riesgo, hoy en día muy baja, pero todavía en la memoria de los mercados que tienen memoria de elefante está los años, ya han pasado 10 años desde que estábamos en esa situación, solo 10 años para los mercados, en que teníamos dificultades enormes de ir al mercado de deuda, tanto las empresas privadas españolas como el Tesoro español. Y bueno, hay que prepararse para eso, y la cosa es, bueno, y la Unión Económica y Monetaria, las políticas de la zona euro, ¿van a estar definitivamente preparadas para ese momento? Hay una discusión importante ahora, va a empezar ahora, en otoño. El cambio de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, todo el mundo está de acuerdo en cambiarlas, pero no hay acuerdo sobre cómo cambiarlas, cuánto cambiarlas y cuándo cambiarlas. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con ese debate y hay que estar preparado con unas estrategias económicas a medio plazo en los países que tenemos niveles de endeudamiento muy alto, público y privado, para crear confianza de que seremos capaces de ir ajustando nuestra situación de desequilibrio fiscal para cuando llegue el momento en que el endeudamiento se ponga más complicado. Eso necesita más unión económica y monetaria y han quedado algunas piezas que no se acordaron en la salida de la crisis anterior y que hay que acordar antes de que sea demasiado tarde, y para eso es muy importante, entre otras cosas, qué pasa con Alemania en las elecciones de septiembre. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre el futuro. Soy optimista, yo soy optimista, pero no porque me crea que mañana, pasado, dentro de un año, todas las decisiones que me gustaría que se adopten en Europa y en España se vayan a adoptar. Espero que se adopte un porcentaje alto, pero probablemente todas no, porque habrá otros intereses y otras prioridades de otros lados. Pero soy optimista porque el proyecto europeo viene de muy atrás. Las raíces de la integración europea, de por qué estamos integrándonos, son profundas, cada vez más profundas. Cada vez va a ser mayor el coste de levantar el pie del acelerador en la integración europea. Cada vez los líderes europeos, que son los que al final deciden estas cosas en el Consejo Europeo, cada vez van a tener más conciencia de que esta bicicleta no puede pararse a la vista de la situación económica, a la vista de la situación social, de la situación política, de la situación global e internacional. Las razones en el siglo XXI para seguir adelante en la integración europea no son exactamente las mismas, o no son solo las mismas que ya estaban presentes en 1957, sino que hay nuevas razones muy poderosas para seguir adelante con la integración, desde el punto de vista de la globalización, de la situación geopolítica, de las experiencias que tenemos dentro de nuestros países, de la necesidad
de atender a esa vinculación entre democracia e integración europea, que me parece fundamental. Soy optimista. La dificultad es cuánto tardan los líderes europeos, los actuales y los que van a venir, en las elecciones alemanas, en las francesas y en otras, cuánto van a tardar en tener una visión estratégica más clara y más determinada, para que la Unión Europea como tal esté a la altura y reaccione con la misma rapidez y la misma firmeza con la que hemos reaccionado hace unos meses a la pandemia, tanto desde el punto de vista de las vacunas, a pesar de las críticas que hubo al principio, como desde el punto de vista de la situación económica. Nos jugamos mucho. Yo espero que todos, los ciudadanos participando en el debate actual sobre el futuro de Europa en la conferencia y los líderes políticos en las reuniones del Consejo Europeo, pasando por líderes nacionales y regionales y de todo tipo, seamos conscientes de lo que nos jugamos. Que la alternativa, siempre hay una alternativa, pero la alternativa, en cuanto nos ponemos a pensar de cuál podría ser la alternativa si Europa no sigue integrándose en las diferentes áreas a las que me he ido refiriendo, es una alternativa peor, no solo para mí, que he sido europeísta desde mi juventud, es peor para todos los europeos, incluso para quienes no creen hoy en el proyecto de integración europea. Muchas gracias. Bien, a mí, desde luego, no me he despistado ni un minuto durante todo este tiempo, porque todas las ideas que has ido desgranando son relevantes y, desde luego, tomamos buena nota. Me apunto a esa idea del optimismo, aunque a veces cueste, hay que reconocer que no siempre es fácil ser optimista, pero bueno, has citado algunos elementos de preocupación que están ahí y que habrá que ver cómo evolucionan. El populismo, has dicho que está en retroceso, esperemos que así sea. Has también hablado de que la confianza en las instituciones parece que remonta, ojalá, pero también es verdad, ahí está el Brexit, con unas consecuencias que no han hecho más que empezar, el problema de la cohesión, Visegrado, no Visegrado, los bálticos, la crisis de la democracia, no solo en Europa, en fin, el balance entre todos estos factores pues va a ser lo que determine si ese optimismo está más o menos fundado, esperemos que sí. Simplemente antes de abrir el diálogo, tomo nota también de una idea que has mencionado y que en el Instituto venimos analizando, sobre todo en el último año, que es el concepto de la autonomía estratégica, y algunos de los amigos que están aquí sentados saben que hemos escrito mucho en este sentido, porque coincido plenamente en que un concepto que empezó siendo o asociado casi monográficamente a las cuestiones de seguridad y defensa, lo cual en la Unión Europea no era precisamente el campo más adecuado para sembrar a corto plazo, pero inmediatamente en la estrategia global del año 16 y por supuesto en todos los desarrollos posteriores ha quedado claro que la autonomía estratégica, que la visión estratégica de Europa tiene que ser global en su enfoque tanto geográfico como de contenido, ¿no? Y cuando Ursula von der Leyen hablaba de una comisión geopolítica, cuando Joschka Fischer hablaba de aspirar al estatus de Great Power, que lo hablábamos el otro día, cuando el alto representante Borrell habla de asumir más papel, están pensando con un foco amplio, mucho más allá también, pero mucho más allá de los temas únicamente de seguridad y de defensa, ¿no? Incluso algunos líderes, Macron lo ha dicho, Armin Laschet, que es uno de los candidatos o posibles candidatos a Bundeskanzler a la vuelta del verano, no sé si se les ha ido la lengua o se han venido arriba, como decía el otro día el antiguo director del CNI, el general San Roldán, en la jornada de la Asociación de Periodistas Europeos, decía: la OTAN se ha venido arriba. Yo no sé si algunas autoridades europeas se han venido arriba cuando ya no hablan de autonomía estratégica, sino de soberanía estratégica, ¿no? Que no deja de ser, yo creo que en el largo plazo estaríamos todos de acuerdo, pero no sé si en estos momentos es quizás un poquito wishful thinking, ¿no? Nada más, abrimos el debate, Federico, y adelante, que seguro que hay muchas preguntas. Con tu permiso, me gustaría hacerle una primera pregunta. Ha hablado usted de democracia e inclusión. No hay democracia sin ciudadanos informados, y las normas que establecen
15 democracias plenas no tienen, en términos de legitimidad, el mismo valor que si las establece una sola. La cuestión de la desinformación es clave a día de hoy, es uno de los grandes debates a nivel europeo. ¿Es esperable algún tipo de marco normativo proveniente de la Unión Europea para el conjunto de países en una cuestión tan capital? ¿En desinformación? Sí, en desinformación. Están debatiendo. No sé cómo está el debate últimamente, porque se ha dejado de momento de hablar de eso, pero hubo momentos en que se debatía bastante qué tenía que hacer o qué tenía que proponer la Comisión Europea a los Estados miembros para hacer frente a esa avalancha de fake news, de contenidos, no solo contenidos ligados a actividades criminales o odio, sino también de mera desinformación. Lo estamos viendo en estas secciones que ahora aparecen en algunos canales de televisión de las fake news o contra los bulos. Es inimaginable para una persona normal, no tiene que ser virtuosa, sino normal, el inventarse bulos sobre dónde se tiene que ir a vacunar la gente, a qué centro de salud, que mañana a partir de las 11 se dan vacunas a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues eso también circula. Desinformación en medios de comunicación, en redes sociales, y la Comisión Europea está debatiendo, bueno, cómo actuar frente a eso sin establecer la oficina del censor, porque hay zonas grises donde qué es una opinión, que como cualquier otro tipo de opiniones tiene libre circulación, y qué es lo que no se debe permitir, igual que se ha debatido en Estados Unidos, la supresión de los tweets de Trump en Twitter, creo que también Facebook prohibió. Bueno, ¿qué derecho tiene una plataforma tecnológica por su cuenta, sin una actividad de los tribunales que analice la posibilidad o no de hacer ello? Es un debate abierto, ¿no? La presidenta de la Comisión, yo le he leído alguna declaración donde ha sido prudente. La comisaria responsable de esos temas, que yo creo que es la comisaria que viene de la República Checa, Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión, es favorable a tomar iniciativas en ese sentido, pero la cultura en los países, en los diferentes países, sobre qué está protegido por la libertad de expresión y qué atenta a otras libertades o a otros derechos fundamentales y que exigen una limitación del campo de la libertad de expresión, no es una cultura uniforme en los países europeos, y desde luego la nuestra, en España o en otros países europeos, es bastante diferente a la cultura de Estados Unidos, por ejemplo, donde la primera enmienda de la Constitución permite decir cualquier cosa de cualquier persona o sobre cualquier aspecto, ¿no? Es un tema complicado. Señora Almunia, muchísimas gracias por compartir con nosotros su visión y su experiencia sobre Europa. Yo quería preguntarle, a la luz de una información que he visto en prensa de que el alto representante europeo se va a reunir con un alto representante chino dentro de poco para hablar de las relaciones entre Europa y China, y también a la luz de la experiencia del acuerdo de inversiones que se firmó in extremis, según muchos, bajo presión alemana, porque ellos sí que tienen bastantes intereses. ¿Cuál es su impresión? Para mí, si el alto representante europeo se va a reunir con el chino, es porque tenemos una opinión amplia, ¿no?, compartida en Europa sobre cómo afrontar esa relación con China ante las presiones que Estados Unidos ejerce sobre Europa, porque evidentemente nosotros competimos económicamente y en otros terrenos con Estados Unidos, pero también compartimos muchos valores, ¿no? Y ellos están intentando, de alguna manera, pues que esa unión entre Estados Unidos y Europa se refuerce, ¿no?, por sus intereses. ¿Podría adelantarlos, también porque conoce muy bien al alto representante, si existe ese consenso europeo sobre cómo afrontar esta difícil posición, ¿no?, entre ambos, y darnos un poquito su impresión de cómo puede ir esa relación? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Hasta hace relativamente poco tiempo,
la Unión Europea, desde los años 90, había ido elevando el nivel y la intensidad de la relación con China, a medida que China no solo evolucionaba económicamente, sino que también se abría más, buscaba no tanto relaciones económicas de sus inversiones aquí, que eso ha venido después, sino buscaba, por supuesto, seguir exportando a Europa, donde tiene un superávit comercial con la Unión Europea, de los pocos países, yo creo el único que no tiene energía primaria, que no tiene petróleo o gas, que tiene superávit comercial con la Unión Europea, pero China quería intensificar relaciones. Y al principio, para los europeos, era un descubrimiento. Recuerdo cuando yo llegué a Bruselas en 2004, se empezaba a hablar cada vez con más asiduidad en las reuniones del Colegio de Comisarios o en los debates de China, 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 el país emergente, que cada vez crece más, que cada vez investiga más, que cada vez nos exportan más. Y era una visión de China basada en su peso demográfico, por supuesto, en la dimensión de su mercado, que crecía 10% cada año, donde los europeos, en particular los alemanes, pero no solo, exportábamos muchas cosas. Empresas europeas establecidas allí cada vez encontraban un mejor marco para actuar, aunque todavía tenían que tener, yo recuerdo visitas mías a China hablando con los empresarios europeos, que tienen una asociación muy importante, muy dinámica allí. Decían el miembro del Partido Comunista en el Consejo de Administración que tenían que tener, en fin, ese tipo de cosas. Pero era una relación de descubrimiento y de aprovechar oportunidades. Los chinos, a su vez, se interesaban por cosas como el funcionamiento de la zona euro. Ellos tienen su economía también muy integrada desde muchos puntos de vista con toda Asia, incluida Australia, por cierto. Por lo tanto, relaciones económicas que nos interesaban a una y otra parte, sin contenidos estratégicos, geoestratégicos, y mucho menos del nivel de preocupación con el que siempre los americanos han mirado a la emergencia de China, con su visión estratégica desde el primer día. Aquí viene nuestro competidor del siglo XXI. Hace poco tiempo, la Comisión Europea, no me acuerdo si estaba ya Borrell de alto representante, publicó un documento, una comunicación sobre una reflexión estratégica de la Unión Europea respecto de China, y por primera vez, sin utilizar el lenguaje de los norteamericanos, decían, bueno, nos interesa mucho seguir manteniendo las buenas relaciones económicas y tal, sin ingenuidades, porque empieza a haber inversiones chinas que han ido a Alemania, por ejemplo, a comprar una empresa del mundo digital, y luego invierten en infraestructuras con su estrategia de la nueva ruta de la seda, y luego Huawei, en fin. En lo económico empezó a haber inquietudes, y a su vez, en términos políticos, empieza a haber la sensación de que el poder chino, si podemos desligarlo de la economía, el poder chino como país y como gran superpotencia requiere una reflexión estratégica también por parte de la Unión Europea, y por lo tanto en esa comunicación, y Borrell lo ha repetido varias veces en público, me parece que se define como rival sistémico, pero a la vez un partner económico con el cual no se trata ni mucho menos de cortar relaciones, sino de prestar atención a las contraindicaciones, a las consecuencias no queridas de esa relación. En temas de proteccionismo, Francia y Alemania intentaron parar la prohibición de la fusión entre Siemens y Alstom, que era una fusión que nos expulsaba a los demás del mercado europeo, pero ellos decían, no, es que nos viene la gran compañía de los ferrocarriles chinos, claro, es el doble de tamaño de lo que suponía Siemens-Alstom unidas. Pero la Dirección General de Competencia, mis antiguos funcionarios con la comisaria Vestager, dijeron, no, espere,
que la empresa de ferrocarriles china es muy grande y ocupa mucho, pero aquí ni ha venido ni pensamos que vaya a venir en los próximos 10, 15 años. Aquí los mercados que nos interesan como autoridad de competencia están muy concentrados y por eso prohibimos la Siemens Alstom. Francia y Alemania reaccionaron de manera muy virulenta. Con Huawei ha habido divergencias de análisis entre diferentes países europeos. Alemania siempre intentando proteger el aspecto comercial de la relación y otros países han girado mucho. Gran Bretaña, en época de Cameron, hizo una gran apuesta por el amor chino-británico a todos los niveles, pero pocos años después giraron y dijeron que lo de Huawei y otras actuaciones era tremendo. Y ahora hemos llegado ya a la primera fase de sanciones con China. China ha sancionado a unos cargos europeos, incluido algún parlamentario europeo, si no recuerdo mal, por protestas y 2 sanciones de países europeos en relación con la situación de la minoría uigur en el oeste chino, Xinjiang me parece que se llama la región. Vale. El acuerdo de inversiones. El acuerdo de inversiones se venía negociando en los últimos 10 años. Y es verdad que Alemania empujó a la firma final, pero lo que dice el negociador, que era un español, Ignacio García Bercero, que yo le he seguido por webinars explicando eso, es que básicamente eran temas que se habían ido negociando, que no era una improvisación. Se aceleró la firma, pero la negociación no era una improvisación. Eso sí, llegó la firma del acuerdo antes de que se pusiesen las cosas duras en el terreno geopolítico. Ahora están duras con las sanciones, ha llegado Biden, que no cambia la actitud de Trump, y entonces la Unión Europea se sitúa no en el lado de Estados Unidos en cuanto a los riesgos en materia de defensa o de seguridad, no nos llega hasta allí nuestra capacidad de defensa, pero no nos vamos a poner del lado de los chinos frente al modelo democrático, de valores y de libertades de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que encontrar un acomodo, y me imagino que eso es lo que va, no he hablado con él, pero me imagino que eso es lo que va a buscar Borrell en China, hablando con su colega, que vamos a ver si el colega chino que se sienta es el que de verdad manda debajo de Xi Jinping o es otro. Eso tampoco hay que conocer bien el asunto. Yo, cuando un investigador del Instituto Elcano le estaba preparando a Borrell, antes de que tomase posesión de su cargo de alto representante, un documento sobre cómo le sugerían que podía actuar de alto representante, me preguntó a mí, él, no Borrell, me preguntó el investigador: oye, Joaquín, tú que le conoces mucho a Pepe y conoces la cosa europea, ¿qué le dirías en el documento que estoy preparando? Y le digo: mira, lo único que se me ocurre decirle, más allá de lo que tú hayas dicho, que estará muy bien dicho, es: cuando no tengas otra ocupación urgente que hacer, preocúpate de China, a entender China, a conocer China, a tener buenas relaciones con los que de verdad mandan en China. Aparte de Xi Jinping, hay el Politburó ¿cómo se llama?, de 7, y de ahí hay que saber cuáles son los que mandan. Hay uno, tuve ocasión de conocerlo una vez, que mandaba mucho, pero yo tampoco sé si manda ahora ya, que es uno de los 7. Llevaba entonces temas económicos. Entonces, el acuerdo de inversiones está paralizado por el Parlamento Europeo y algunos países, pero el Parlamento Europeo, que le tiene que dar un voto de asentimiento, en este momento no tiene mayoría, lo van a tener ahí en el congelador, por lo menos mientras duren las sanciones, como consecuencia del tema de los yogures. Eso es lo que puedo decir, pero que hable con el alto representante, me parece, con su colega, me parece excelente. Pero el equilibrio entre qué es lo que no debemos negociar nunca con los chinos y lo que sí debemos profundizar en la medida de lo posible con los chinos, me parece que es lo que tiene que mantener Europa. No podemos decir simplemente sí a lo que diga Blinken o a lo que diga el secretario de Defensa nuevo o el propio Biden. Muy bien. Hay un montón de preguntas. Vamos a hacer... Como China es grande, me he alargado mucho. Claro. Hago más. No, pero ha merecido la pena. Vamos a hacer una cosa. Hay 3 manos levantadas, hacerlas brevemente y seguidas, y luego don Joaquín pues hace una respuesta. Estupendo. Joel, luego tú y luego tú. Buenos días.
Quisiera hablar sobre el futuro de Europa, que creo que es interesante. Hace 4 años y poco se presentó en la Comisión el white paper sobre los 5 futuros escenarios para Europa. Fue muy interesante porque se dio en un momento bastante importante. Teníamos los nacionalismos, en Holanda Wilders, teníamos Le Pen que venía con fuerza y también se dio la llegada de Trump y el Brexit. ¿Usted no cree que esto podría venir de una crisis de legitimación de la representación democrática? ¿Por qué? Porque desde mi óptica, desde finales de los 90, la socialdemocracia abandonó la lucha, una vez consolidado el Estado de Bienestar, el modelo social europeo, se abandonó la lucha por las clases medias, por las clases trabajadoras, y comenzó a abrazar grandes causas, ¿no? La protección de minorías, el tema verde, y desde el centro derecha se ahondó mucho en el liberalismo, en el capitalismo, dejando un espacio muy importante que fue viéndose abonado por estos nuevos nacionalismos. ¿Qué pasa? Que cuando llegó esta crisis, la pregunta, Joel, cuando esta crisis, nos enfrentamos a que Europa no tiene cómo responder ante esa batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque ante las grandes crisis los ciudadanos buscan respuestas nacionales y no en la Unión Europea. ¿Usted cree que hoy hemos encontrado uno de esos 5 escenarios, el correcto o el más realista? ¿Cree que el futuro de Europa en esta conferencia va a darnos esa respuesta? Muchas gracias. Gracias. ¿La otra que había ahí? ¿Sí? Sin exposición. No. Muy concretas. Muchísimas gracias por la presentación. Primera pregunta. ¿Cómo liga el concepto de autonomía estratégica con la libre competencia de empresas frente a China y frente a Estados Unidos? ¿Cómo se aterriza la autonomía estratégica abierta? ¿Cómo se aterriza la soberanía tecnológica, que es también parte del mismo asunto? La número 2. Recientemente reunión de la OTAN, reunión del G7. Pregunta, para Europa. ¿Y si China gana? ¿Cómo? ¿Y si gana China? Muy bien. La Eurocopa no. Todavía. No. Muy cortas. Sí. Que te arresto, ¿eh? Respecto a la idea de la Unión Europea como integración paso a paso, yo no entiendo estas diferencias que hay entre norte, sur y este y oeste, y que no haya foro hay, pero sin embargo la preponderancia de determinados bloques frente a otros a la hora de tomar decisiones. Norte-sur, este-oeste, Mediterráneo, Norte Europa, etc. Eso es uno. Lo siguiente es el tema de la política de inmigración. Para mí es algo que yo creo que no está bien enfocado, porque habiendo el paro que tenemos aquí en Europa a nivel de juventud, que sigamos importando gente principalmente del norte de África y países asiáticos, es una cosa que a mí me chirría. Y tercero es, con respecto al tema de las discusiones o perspectiva europea a medio y largo plazo, efectivamente estoy de acuerdo con usted que hace falta think tanks o centros de pensamiento que nos digan hacia dónde vamos, porque esto ahora mismo depende de la corriente política que haya, vamos hacia un lado o vamos hacia otro, y esto es una locura. Muchas gracias. Hay más preguntas, pero no podemos. Ya creo que con esta batería vamos bien servidos. Adelante. Bueno, eso es porque lo que viene después del curso. Yo me puedo quedar un rato más si quiere, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Vamos a ver. Es verdad que hubo un documento, un white paper de la Comisión en época de Jean-Claude Juncker, que sobre el futuro de Europa se le ocurrió a él o a quienes le preparaban aquello, dibujar 5 escenarios. En este momento ya no me acuerdo cuáles eran los 5 escenarios. Si fuese yo el único que pudiese tomar decisiones sobre Europa, me encantaba el que proponía la máxima integración en muchas áreas, el quinto. Luego había otro que proponía no hacer nada, otro que proponía incluso dar marcha atrás en algunas áreas y otros 2 intermedios, no me acuerdo exactamente cómo estaban. Eso, los escenarios sirven para pensar y para no tomar decisiones con una visión única, sino ver
otras alternativas, ver posibilidades, contraindicaciones, etc. Pero Juncker no pensaba ni por un momento que ninguno de los 5 escenarios fuese a ser bendecido, aprobado y consagrado en el Consejo Europeo, ¿no? Fue uno más de los intentos de reanimar el debate sobre el futuro y no estar pensando solo en lo que pasó ayer o en volver al pasado, sino hacia adelante, que es la bicicleta europea, como tantas otras, necesita avanzar. Están cambiando tantas cosas en el mundo, dentro de las fronteras de la Unión Europea y en nuestro entorno cercano o más lejano, que hay que estar continuamente dando vueltas. En términos políticos, has hablado de las familias, o ha hablado de las familias políticas europeas, socialdemocracia, centro-derecha, populismos. Lo primero que hay que decir es que las decisiones sobre temas europeos, en un porcentaje no muy elevado, se pueden clasificar exclusivamente con arreglo a las categorías políticas de nuestras familias políticas, ¿no? Mi experiencia en la Comisión Europea y en otros muchos debates europeos de ahora y de antes es que te puedes encontrar socialdemócratas en los dos lados de la mesa, unos a favor y otros en contra, en función de qué país vienen o qué cultura política tienen en ese momento. Te puedes encontrar gente de centro-derecha lo mismo, en diferentes posiciones. Incluso los populismos, como son, usted mismo ha dicho, nacionalistas, entre otras muchas cosas, cada uno es cada uno. Entonces ahora está Orbán intentando crear un grupo parlamentario europeo donde va a intentar sumar a mucha gente, incluido Vox en España, pero ya ha habido uno, no me acuerdo cuál ha sido, que ha dicho que la Liga Italiana ha dicho que no participa. Pues claro, si eres nacionalista con mayúsculas de la N, pues entonces no te gusta poner en común con populismos que vienen de otro lado, que tienen otros orígenes, que tienen otra cultura, que tienen otras prioridades y otras preocupaciones, ¿no? Por lo tanto, ahora eso a mí no me lleva a las respuestas nacionales. O sea, el futuro de Europa no puede estar basado en respuestas nacionales, por definición. Es un proceso de integración. Es verdad que hay que decidir qué se integra, qué sube de nivel a compartir soberanía, que es lo que siempre hemos hablado en Europa. En Europa, si aceptas que Europa se ocupe de una determinada área, la moneda única, Schengen, otras cosas, es para compartir soberanía al nivel europeo con otros que a su vez comparten la suya. Soberanía estratégica es muy francés. Yo tengo muchas afinidades desde mi infancia con cultura francesa, pero reconozco que la cultura francesa es muy peculiar, ¿eh? Porque hablan de soberanía estratégica, que me parece ir un poco más allá de lo que es imaginable, igual que me parece hoy, más allá de lo que es imaginable, hablar de los Estados Unidos de Europa como objetivo. Eso no lo vamos a ver. ¿Para qué? Pero los franceses después la soberanía la interpretan como la suya, la del Elíseo, antes que cualquier otra. O sea, son proeuropeos. Macron es muy proeuropeo. Escribí un libro hace 2 o 3 años sobre temas europeos y la socialdemocracia y no sé qué, y me fijaba mucho positivamente en lo que Macron estaba haciendo al principio de su mandato. Pero sabes que los franceses son soberanos, ellos, y que compartir soberanía con los demás están dispuestos a hacerlo si ellos están un poco por encima de los demás. Les malacostumbró en la integración europea la posición de Alemania, que como habían perdido la guerra y tuvieron lo que tuvieron, pues entonces dejaban un poco la visión política de la integración europea a los franceses o al Benelux, y ellos estaban en lo económico y tal. Pero bueno, ahora las cosas son distintas y vamos a ver qué respuestas damos como familias políticas, que hay que reforzar a cada una de las familias políticas, pero también vamos a ver qué respuestas damos como países. No ignoremos que la suma de voluntades para que Europa avance tiene que ser una suma de voluntades de los Estados miembros, que es uno de los pilares, el Consejo, y de los ciudadanos europeos, que es el Parlamento Europeo.
eso tiene que sumar, ¿no? Por lo tanto, hay que ir combinando. Eso hace complejo el mecanismo por el cual la integración europea avanza en determinadas áreas, en determinados momentos, y a la vez es muy atractivo. Desde mi punto de vista, no te fija una casa ya con sus planos, sus grifos, sus muebles y sus moquetas ya construida para dentro de 50 años, que nadie se la va a imaginar cómo serán las casas dentro de 50 años, pero te da razones y energías para ir avanzando. Eso me parece que es lo más importante. Con las dos alas del avión, los Estados miembros, que tienen que estar dispuestos, y los ciudadanos, que tienen que estar dispuestos directamente a través del Parlamento Europeo, pero también a través de la presión, y en su caso de la elección de otros líderes nacionales. Autonomía estratégica y competencia. Está muy bien poner los dos conceptos y ver qué pasa. Autonomía estratégica, yo me he referido en el área económica a lo digital, a las plataformas digitales, y he dicho que la política de competencia, tal como está concebida hoy, no es suficiente. Lo cual no quiere decir que el complemento que necesita la política de competencia para acotar el terreno de las grandes plataformas o de las que vengan después, etcétera, etcétera, no quiere decir que no esté sujeto a riesgos de proteccionismo. Porque en la cultura actual se ha roto la idea del orden liberal internacional tal como lo conocimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en crisis la Organización Mundial de Comercio, los intentos de negociar una nueva ronda de Organización de Comercio quedaron apartados. Entonces ha surgido la tentación del proteccionismo, la agresividad a China y de otros países en términos comerciales o inversores, y el proteccionismo para Europa sería la peor de las opciones. Nosotros, como economías europeas y como sociedad abierta europea, con los valores que tenemos, no seríamos capaces de vivir con un predominio del proteccionismo. Eso asfixiaría la capacidad de innovación de las economías europeas, asfixiaría la evolución hacia una mayor productividad y competitividad de las economías europeas. Perderíamos esa batalla. Ahora estamos mal en relación con las grandes plataformas tecnológicas, pero la solución no puede ser el proteccionismo. No se pueden poner puertas al campo. La solución tiene que ser la regulación, y una regulación a su vez que no asfixie la capacidad de innovar y que no cierre puertas a los que vayan a venir, para ser más eficientes y más deseados por los usuarios de las grandes plataformas que las actuales plataformas, ¿no? Yo creo que es un equilibrio, pero que yo no incluyo el término proteccionismo. Suelen decir mucho los franceses, sobre todo, es que no hay que ser ingenuos. Claro, yo les respondía cuando estaba en activo, mire, es que hay ingenuidades de diferentes tipos. A mí me parecería ingenuo pensar que los chinos no van a querer exportarnos cosas e invertir en mercados que ellos consideran atractivos, pero me parece ingenuo pensar que cuando tenemos con China un stock de inversiones europeas allí incomparablemente superior al stock de inversiones chinas aquí, me parece totalmente ingenuo pensar que si les frenamos todas las inversiones chinas aquí, ellos van a dejar a nuestras empresas que sigan haciendo beneficios en China. Esa sí que me parece ingenuidad. Y como tantas otras ingenuidades de los proteccionistas, ¿no? Por lo tanto, sin caer, eso quería haber hablado, pero ya se me hacía muy largo el tiempo que había utilizado, de la política industrial. Política industrial desde los años 70, principios de los 80, hasta hace relativamente poco, era algo que se consideraba una vieja caja de herramientas que no se había demostrado eficaz, porque había supuesto gastar mucho dinero para iniciativas públicas en el sector industrial que no habían sido exitosas porque las decisiones de los funcionarios de los ministerios o de los gobiernos son menos razonables económicamente en muchas áreas que las decisiones del mercado, salvo cuando detectemos un fallo de mercado. Y eso está en los manuales de economía, los fallos de mercado, externalidades negativas, etcétera, etcétera.
¿Hay fallos de mercado? Ahora sí. En la economía digital hay fallos de mercado que exigen más intervención. Así que una intervención pública. Vía regulación, en absoluto creo que una solución sea que un gobierno se le ocurra crear por sí mismo una plataforma tecnológica, sería tirar dinero de los contribuyentes al agujero, pero la política industrial moderna del siglo XXI, en la economía digital, con globalización, con nuevos actores, es un debate muy interesante, pero que no puede caer en el proteccionismo como caía la vieja política industrial en el pasado. ¿Y si gana China? Bueno, largo me lo fiáis, todavía están muy lejos de ganar. Están muy lejos de ganar en economía, a pesar de todo. Ganan en exportaciones, pero no en economía. Tienen menos productividad en buena parte de la economía china. Van a tener un problema demográfico, que empiezan a notarlo, y van a tener un problema demográfico de aquí a que pase la mitad de este siglo muy fuerte. Es una sociedad que lo de la inmigración no sé cómo lo va a resolver. Políticamente ahora están muy fuertes, por supuesto, pero esos sistemas autoritarios suelen tener quiebras de su solidez y rendijas, y eso en algún momento se podrán ver esas rendijas, no sabemos cuándo. Por lo tanto, yo no creo que vaya a ganar China. Lo que sí creo es que en este siglo tenemos que entender China, contar con China y saber qué hacer en nuestra relación con China sin a prioris. Por desgracia, la batalla de los valores no la estamos ganando en relación con su modelo. Su modelo ha podido influir en términos políticos en comportamientos autocráticos en algunos países no europeos, pero también en algún país europeo, como el caso de Hungría, desde mi punto de vista, se inspira mucho Orbán, no solo en Rusia, sino también en lo que ve en China, pero de momento yo creo que por ahí la exportación del modelo político chino no la veo, y yo no tengo la visión que pueden tener los americanos sobre los riesgos en materia de defensa con China. Seguro que existen. La declaración del otro día de Xi Jinping sobre Taiwán no es una declaración improvisada, esa estaba escrita, pensada y eso. Por lo tanto, pero desde ese punto de vista, los europeos, por desgracia, estamos lejos de poder llegar a ser relevantes en un supuesto de confrontación. Yo no sé muy bien si en la Alianza Atlántica se debate qué haría la Alianza Atlántica, como tal alianza, en supuesto de tensiones de tipo militar o lo que fuere con China. No sé si alguna vez se ha debatido, no estaba fundada para eso, pero no lo sé. Pero no sabría responder en términos de mucho futuro. Hay que contar con China, entender China, manejar el tema chino sin ingenuidades y sin a prioris, pero no darse por vencido ni mucho menos. Norte, sur, este, oeste. Bueno, las cosas en algún momento han sido simples. De quienes estaban en el norte, los partidarios de la disciplina fiscal. Quienes estaban en el sur, estábamos los partidarios de que nos ayuden para corregir nuestros desequilibrios presupuestarios y de otro tipo. Pero eso no siempre es así. España el gobierno español ha firmado hace 3 meses o 4 un documento, contribución al debate, sobre autonomía estratégica, precisamente con Holanda. Francia ha firmado documentos con Holanda también. España tiene relaciones, bueno, en estos días está el presidente de gobierno recorriendo los 3 países bálticos. No es tan claro el que haya unos bloques firmes, sólidos y permanentes entre norte, sur, este y oeste. Lo que sí es claro es que las discrepancias para llegar a la mayoría necesaria, a veces mayoría cualificada, es fácil, no siempre, pero muy fácil, en la mayoría de las ocasiones. Llegar a la unanimidad, a que nadie te bloquee y te ponga el veto en una decisión, es muy complicado. Y eso es lo que dificulta las decisiones en Europa, en alguna serie de áreas, materia de impuestos, por ejemplo, no solo en temas de acción exterior, en materia de impuestos hace falta unanimidad, todavía. A ver si la conferencia sobre el futuro de Europa, en ese tema concreto, da alguna plataforma para que se pueda ir más allá
de la adopción de decisiones sujetas a unanimidad o a consenso en la Unión Europea. Inmigración y paro. Es verdad que viendo las proyecciones demográficas de la mayoría de nuestros países, necesitamos importar fuerza de trabajo, importar mano de obra, ciudadanos y ciudadanas dispuestos a trabajar en nuestro país. Tenemos que estar dispuestos a que sean ciudadanos en nuestro país. Y eso, en términos políticos, en el debate nacional, no es fácil. Es un debate que no es fácil. Hay que hacerlo. Angela Merkel lo hizo de una forma contundente con la llegada de los refugiados durante la guerra de Siria y de otros países de asiáticos que se vinieron hasta Alemania o a Suecia, pero le costó. En Alemania, donde la capacidad de absorción de mano de obra extranjera es impresionante. Ahora, 3 o 4 años después de aquellos cientos de miles de ciudadanos, más de la mitad tienen un puesto de trabajo estable, están integrados en el mercado de trabajo, más de la mitad. Hay otros que tienen sus cuidados y sus sistemas de protección, pero políticamente es muy difícil, pero es algo que tenemos que hacer, no nos queda más remedio. Es algo que tenemos que hacer porque si no crece la población empleada, no crece el Producto Interior Bruto. La productividad y los otros factores de la productividad total de los factores no serán capaces de aportarnos en materia de crecimiento lo que nos deja de aportar la disponibilidad, desde el punto de vista del mercado de trabajo, de mano de obra, y de mano de obra que responda a las demandas, ¿no? Y eso es algo que es evidente desde el punto de vista del análisis económico, es evidente desde un punto de vista social, pero políticamente es muy complicado y hay que ir ganando esa batalla del entendimiento de cuál es el dilema en que nos hemos metido con una evolución demográfica tremenda. Lo hacen los think tanks, pero lo hacen pocos políticos. Yo, que estoy metido ahora bastante en el mundo de los think tanks europeos, pues aprecio mucho, y lo he apreciado cuando estaba en activo en política, el papel que cubren los think tanks, pero también la experiencia dice que los think tanks no son capaces de decidir. Los think tanks ponen sobre la mesa de quienes tienen la responsabilidad de decidir análisis, sugerencias de políticas, análisis de contraindicaciones, análisis de escenarios distintos, y son extraordinariamente útiles, pero los think tanks no deciden. No conozco ningún país ni ninguna situación en la que los think tanks hayan decidido. Y además me parece bien que no sea así, porque eso sería volver al viejo debate de la tecnocracia de los años 60 y 70 del siglo pasado, que no nos llevó muy lejos. Gracias. Pues muchas gracias. Yo lamento que queden preguntas pendientes, pero ya ven que no hay tiempo más, y además eso quiere decir que una estupenda presentación ha dado lugar a un amplio debate. Pero al final lo importante, y este es el objetivo de un curso de verano, es que ahora ustedes pues sigan charlando de todas las cosas que aquí se han mencionado, muchas y todas ellas importantes, y entre todos saquemos, tengamos criterio, y como les suelo decir, si se animan y encima son ustedes capaces de escribir algo y de ponerlo negro sobre blanco, ya saben que en los think tanks estamos precisamente para eso, para darles a ustedes voz y para ser foro y punto de encuentro para estas inquietudes que son tan relevantes. Don Joaquín Almunia, muchísimas gracias, ha sido un placer, me alegro mucho de haber tenido la idea de invitarle y de que haya usted aceptado, y por lo tanto le despedimos, creo que con un sentido y sincero aplauso. Muchísimas gracias.